Todos conocemos la vecindad del Chavo, ese lugar que nos sacó miles de sonrisas durante nuestra infancia, pero detrás de la comedia y de los chistes repetitivos, siempre existió una atmósfera extraña. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué un niño huérfano vivía en un barril? ¿O por qué el dueño de las viviendas permitía que don Ramón le debiera 14 meses de renta sin echarlo jamás? Hoy no vamos a hablar de las teorías de siempre, hoy vamos a desenterrar un registro que permaneció bajo llave en los sótanos de Televisa por más de 50 años, una cinta maldita, un guión cancelado y el verdadero origen de por qué el protagonista de esta historia se hacía llamar, simplemente, el Chavo del Ocho. Ponete los auriculares, apaga las luces y quédate hasta el final, porque después de escuchar esto, nunca más vas a volver a ver la vecindad con los mismos ojos. Para entender esta historia, debemos viajar al año 1974, en ese entonces, la serie gozaba de un éxito impresionante. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, era un genio de la comedia, pero también un hombre sumamente perfeccionista y obsesionado con ciertos temas esotéricos. A mediados de ese año, el elenco se preparaba para filmar un episodio especial que serviría para cerrar la temporada de verano. El guión original de ese capítulo llevaba por título El habitante oculto. Sin embargo, las grabaciones se suspendieron de golpe. La versión oficial que Valdés había sufrido una complicación médica, pero la realidad en los pasillos del estudio era mucho más perturbadora. Un ex asistente de dirección reveló años más tarde en un foro de internet que el problema no fue de salud, el verdadero problema era el contenido del guión. Chespirito había escrito algo que rompía por completo la lógica de la comedia, algo que parecía una pesadilla oscura de su propia mente. El episodio cancelado comenzaba de manera normal, era un día gris en la vecindad, no había risas grabadas de fondo, un detalle que el asistente notó de inmediato. Los personajes interactuaban, pero sus diálogos eran fríos, casi mecánicos. Don Ramón no salía de su casa, y doña Florinda miraba fijamente a la nada desde su ventana. En los primeros minutos del video, el Chavo camina hacia el centro del patio. A diferencia de otros episodios, no tenía hambre, ni buscaba jugar. Se para frente a la cámara y, mirando fijamente al lente, pronuncia una frase que dejó helados a los técnicos de audio: ya es hora de volver al vuelve. Completamente surrealista, el Chavo camina hacia el pasillo del fondo, ese pasillo oscuro que conectaba con el segundo patio, pero en lugar de cruzarlo, se desvía hacia una puerta de madera vieja que nunca antes se había mostrado en la serie. En la parte superior, pintado con lo que parecía pintura roja desgastada, estaba el número 8. La leyenda urbana dice que el departamento número 8 no era una locación construida en el set principal, sino un decorado alternativo montado en un estudio subterráneo abandonado. El Chavo gira el picaporte, la puerta se abre con un crujido ensordecedor que el equipo de sonido no pudo limpiar en la edición. Al entrar, la iluminación cambia por completo, deja de ser la luz brillante de una comedia y pasa a ser una luz cenicienta, pesada. Dentro del departamento 8 no había muebles, ni cuadros, ni alfombras, solo había paredes de concreto desnudo, y un espejo de cuerpo completo, cubierto por una fina capa de polvo. El guión indicaba que el Chavo debía acercarse al espejo y limpiarlo con la manga de su... El reflejo no muestra al niño del barril, muestra una secuencia de imágenes a gran velocidad, fotografías reales de periódicos antiguos que reportaban desapariciones de menores en los barrios más peligrosos de la capital mexicana. De acuerdo con el testimonio del asistente,
Durante la filmación de esta escena, el set se volvió extremadamente frío. Los actores que esperaban afuera afirmaron sentir una opresión en el pecho. Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, comenzó a rezar en voz baja, sintiendo una presencia hostil en el lugar en la pantalla. El chavo cae de rodillas frente al espejo, comienza a llorar, pero no con su llanto característico que causaba gracia, era un llanto real, desesperado, el llanto de un niño que ha comprendido una verdad terrible. La teoría detrás de este guión prohibido sugiere que Chespirito quería revelar que la vecindad no era un lugar físico, sino una representación del limbo, un espacio mental creado por un niño en sus últimos instantes de vida para escapar del frío de las calles. Los demás habitantes eran proyecciones. Don Ramón representaba a la doña Clotilde, el miedo a la vejez, y Kiko, la envidia por la abundancia que jamás conocería. El clímax del episodio llegaba cuando la cámara hacía un plano cerrado a los ojos del chavo. Sus ojos reflejaban la luz del estudio, pero su boca se movía sin emitir sonido. Los analistas de video que lograron ver los fragmentos sobrevivientes aseguran que, leyendo sus labios, el niño decía, "Gracias por recordarme". Justo en ese instante, el suministro eléctrico del estudio colapsó, quemando los transformadores y dejando el set en una oscuridad absoluta. Tras el incidente del apagón, Roberto Gómez Bolaños ordenó destruir todas las copias del guión y confiscar el rollo de película que se había grabado. El episodio jamás se terminó de editar y la producción retomó el ritmo habitual a la semana siguiente, filmando capítulos mucho más alegres para disipar los rumores. Sin embargo, las copias maestras de los audios de ambiente sobrevivieron en una cinta que fue rescatada por un coleccionista privado. Quienes aseguran haber escuchado ese audio afirman que, entre la estática y los ruidos del set no pertenecían al elenco, risas infantiles distorsionadas que parecen provenir del fondo del pasillo. Hoy en día, el Chavo del Ocho sigue siendo un icono de la televisión mundial, pero la próxima vez que veas al Chavo meterse en su barril con la mirada perdida, recuerda que tal vez no está jugando a esconderse, tal vez está intentando regresar al departamento número 8, el lugar donde el tiempo se detuvo para siempre. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más secretos ocultos de la televisión, no olvides suscribirte al canal, darle un buen me gusta al video y activar la campanita. Déjame en los comentarios si crees que la vecindad ocultaba algo oscuro, o si es solo una leyenda urbana. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves a volver.